Hoy quiero hablarte de por qué tu cuerpo sigue acumulando grasa, aunque comas menos y te muevas más. Millones de personas hacen exactamente esto, y la báscula no se mueve. Pero el problema no está en las calorías, está en una hormona que tu páncreas libera cada vez que comes. Una hormona que en muchas personas lleva años bloqueando el acceso a la grasa almacenada. Nuestro cuerpo tiene reservas de sobra, lo que no tiene es permiso para usarlas. El problema empieza cuando la insulina se mantiene alta durante horas. Tienes una despensa llena pero con el cerrojo echado. ¿Y qué sientes tú? Hambre. Hambre real. Aunque tengas kilos de reserva disponibles, tu cuerpo no puede acceder a esa energía y pide más comida. Entonces comes y la insulina vuelve a subir. Aquí algo tan sencillo como dejar de picotear entre las 3 comidas principales ya cambia esta dinámica. Con 3 comidas al día, sin nada entre medias, le das a la insulina 4 o 5 horas para bajar. Y entonces, cuando baja, tus células de grasa por fin reciben la señal de soltar lo que guardan. Si desayunas a las 8, picas a las 11, comes a las 2, meriendas a las 5 y cenas a las 9, tu insulina lleva todo el día arriba. No hay ventana para que baje. Y esta insulina sostenida significa que la puerta de la grasa no se abre. Así que si sientes que a media mañana te entra un hambre que no puedes controlar y piensas que necesitas ese tentempié para rendir, puedes probar algo distinto. Añade más fibra a las comidas principales. Las legumbres, la avena, las verduras de hoja. Estas ralentizan la entrada de azúcar al torrente sanguíneo. El pico de insulina se aplana y la caída posterior no es tan brusca. Y si evitas la caída brusca, evitas el hambre a las 2 horas. Otro truco que funciona: una cucharada de vinagre de manzana en agua antes de una comida rica en almidón. El ácido acético retrasa el vaciado del estómago y puede amortiguar la subida de glucosa, sobre todo en comidas con hidratos de carbono de absorción rápida. No es una solución mágica que te vaya a permitir comer sin freno, pero combinado con espaciar las comidas y elegir alimentos de carga glucémica moderada, el efecto se nota. Eso sí, el obstáculo real es que espaciar comidas no sirve de nada si en cada ingesta la carga glucémica es muy alta. Un plato de arroz blanco, solo, sin verdura, legumbre o grasas que frenen la absorción, lanza un pico tan alto que la ventana entre comidas no alcanza para compensarlo. En cambio, si nos vamos a 3 comidas con alimentos reales, con su fibra intacta, como el arroz integral, o grasa natural que ralentiza la absorción, ahí sí creas las condiciones para que la insulina baje lo suficiente. Pero ojo, aunque consigas bajar la insulina, hay una segunda hormona bloqueada que casi nadie menciona. Sin ella, tu cerebro sigue dando la opción de almacenar. Si alguna vez has sentido que cada dieta te funciona menos que la anterior, que la primera vez perdiste 5 kilos en un mes y ahora no pierdes ni uno en 3, no es tu imaginación. Significa que tu cuerpo ha cambiado las reglas. Y la culpa no es tuya, la creencia es simple. Si como menos, mi cuerpo usará la grasa, lógica pura. Pero tu cuerpo no es una calculadora. Ante una gran restricción y además prolongada, tu metabolismo hace algo que nadie te explica. Se adapta a la baja, gasta menos energía en reposo. Y no lo que correspondería por haber perdido peso, sino menos aún de lo esperado. A esto se le llama termogénesis adaptativa. Y significa que tu cuerpo frena su gasto como si se preparara para una hambruna. Resulta que esa adaptación aparece antes de lo que muchos creen. En las primeras 2 o 3 semanas de restricción calórica fuerte, ya se detecta una gran caída del gasto en reposo. Y el problema no es solo que gastes menos. Lo que también pasa es que comer muy poco durante semanas eleva el cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol tiene un destino favorito para almacenar la grasa: el abdomen, alrededor de los órganos. Entonces el resultado es que la persona come menos, pasa hambre, pierde músculo en lugar de grasa, acumula más grasa visceral y su metabolismo se enlentece. Así, el interruptor de almacenar se queda atascado. Pensemos en una mujer de 62 años que ha hecho 4 dietas en 5 años. La primera le funciona bien, la segunda a medias. La cuarta le hizo ganar más peso del que tenía al empezar. No era falta de disciplina, su cuerpo había aprendido a sobrevivir con menos. Entonces, ¿qué alternativa queda si comer menos no funciona tanto? En este caso es volver a los básicos. 3 comidas completas al día, con alimentos de verdad, sin eliminar grupos enteros, sin pasar hambre. Y el ejercicio de fuerza, que veremos después, protege el músculo y mantiene el gasto metabólico alto. Con esto es con lo que vamos a cambiar la ecuación. Fíjate en esto, tu propio tejido graso fabrica una hormona llamada leptina. Cuanta más grasa acumulas, más leptina produces. En condiciones normales, esa leptina llega al cerebro y le dice: hay reservas de sobra, deja de almacenar, gasta más energía. Es el termostato natural de tu cuerpo. El problema empieza cuando la leptina lleva meses o años crónicamente elevada.
Tu cerebro se acostumbra a esa señal constante y deja de responder. ¿Y qué ocurre cuando tu cerebro no recibe el mensaje de la leptina? Que cree que estás en déficit de energía. Aunque tengas kilos de grasa almacenada, tu cerebro interpreta que falta combustible. Mantiene el apetito alto, reduce el gasto y sigue dando la orden de almacenar. Es un segundo bloqueo independiente de la insulina. Si alguna vez has comido bien durante todo el día, has cenado suficiente y a las 11 de la noche abres la nevera sin hambre real, eso no es solo ansiedad, puede ser también la leptina que no está llegando a donde debe. Y esta es la parte clave. La trampa se completa cuando haces dieta estricta. Al restringir calorías de forma severa, la leptina cae en picado. Tu cerebro, que ya tenía problemas para recibirla, ahora recibe menos aún. Y claro, tomar suplementos de leptina desde fuera no resuelve el problema, porque no es cuestión de cantidad de leptina, es que el receptor, la antena del cerebro, está desensibilizado. Lo que necesitas es restaurar esa sensibilidad. Y eso depende de algo que conecta los dos bloqueos, el de la insulina y el de la leptina. El ejercicio de fuerza que mencionábamos antes no solo protege músculo, ayuda a recalibrar la respuesta a la leptina, al reducir la grasa visceral que la mantiene crónicamente alta. Y es que menos grasa visceral, menos leptina constante, más posibilidad de que el receptor se recupere. No es inmediato, pero es la dirección correcta. Y si quieres algo práctico, las semillas de lino molidas en el desayuno añaden fibra soluble que alimenta a las bacterias intestinales, y estas producen butirato. El butirato ayuda a regular la inflamación que mantiene esos dos receptores de leptina y de insulina atascados. ¿Y qué tienen en común la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina? Que las dos empeoran con este mismo fuego de fondo. Un tipo de inflamación que no da fiebre, que no duele, que no aparece en una radiografía. Es silenciosa, pero está ahí. Y mientras se mantenga, los receptores de ambas hormonas funcionan cada vez peor. Esto es por lo que cuesta tanto bajar de peso, porque más grasa visceral implica más señales que atascan receptores de insulina y de leptina. Y esto significa que más grasa se acumula. Pero no toda la inflamación viene de dentro. Gran parte llega con lo que comes. Esto es importante. El equilibrio entre dos tipos de grasa que tu cuerpo necesita, pero no fabrica. Los omega 6 y los omega 3. Tu cuerpo usa ambos. Pero cuando hay un exceso crónico de omega 6, las vías que activan inflamación ganan terreno frente a las que la frenan. Los omega 3 ayudan a equilibrar esa balanza. Y para que te hagas una idea, en las cocinas de hace 100 años, esa proporción rondaba 4 partes de omega 6 por 1 de omega 3. Hoy, con aceites de semillas refinados en prácticamente todos los productos envasados, esa proporción llega a 15 o 20 a 1. 15 veces más señales que encienden la inflamación que señales que la apagan. ¿Y cómo corregimos esto sin complicarnos la vida? Reduciendo aceites de girasol, maíz y soja refinados en la cocina. Y aumentando omega 3 de origen vegetal. 2 cucharadas de lino molido al día. Un puñado de nueces. Semillas de chía en el desayuno. El lino, por ejemplo, te da ácido alfa-linolénico. Un paso previo que tu cuerpo puede transformar en omega 3 activo. Aunque la tasa de conversión es baja. Entre un 5 y un 10%. No es el único cambio necesario, pero mover la proporción de 20 a 1 hacia algo más cercano a 4 a 1 ya baja el volumen de esa inflamación. Y el azúcar refuerza el mismo problema por otra vía. La fructosa en exceso, no la de una pieza de fruta entera, sino la de los refrescos, los zumos, los ultraprocesados, se metaboliza en el hígado. Cuando el exceso de fructosa es crónico y las reservas de glucógeno están llenas, el hígado empieza a convertir esa fructosa en grasa. Y esa grasa alimenta la inflamación que ya estaba activa. Dos frentes que convergen en el mismo punto. Si después de comer sientes una pesadez que dura toda la tarde y que no mejora aunque hayas comido ligero, esa inflamación de bajo grado puede ser parte de la explicación, y no tanto el volumen de la comida. Dicho esto, todo conecta con algo que la industria del ejercicio no suele explicar bien. La mayoría de los gimnasios te venden el ejercicio como una forma de quemar calorías. 30 minutos en la cinta, 200 calorías quemadas, incluso lo ponen en la pantalla a veces. Calculas lo que necesitas quemar y te vas a casa. Eso no es incorrecto del todo, pero se queda muy corto, porque el beneficio real del movimiento no está en las calorías que gastas durante la sesión, está en lo que pasa después. Cuando mueves las piernas, subes las escaleras o levantas peso, tus músculos abren una puerta directa para que entre el azúcar de la sangre. Y eso funciona incluso en personas con resistencia a la insulina. De hecho, una sola sesión de ejercicio mejora la respuesta a la insulina durante las siguientes 24 a 48 horas. Y ya hemos visto que cuanta menos insulina, más tiempo permanece la puerta de la grasa abierta
para expulsarla. Ahora, no hace falta una sesión de gimnasio de 1 hora, pero sí frecuencia. Moverse un poco cada día vale más que una sesión intensa el sábado y 6 días sentado. ¿Y qué tipo de ejercicio? Pues el de fuerza tiene un efecto añadido que el aeróbico solo no consigue. Y es que aumenta la cantidad de músculo. Y más músculo significa más superficie disponible para absorber la glucosa. Es como ampliar el tamaño de tu aspirador o de un sumidero. Un cuerpo con más masa muscular necesita menos insulina para absorber la misma cantidad de azúcar. Y hay una pieza más que conecta todo esto y que muchos ignoran: el sueño. Si duermes menos de 6 horas, tu cuerpo se vuelve más resistente a la insulina. Esto no es una exageración. Algunas mediciones muestran caídas de un 25% o más dependiendo de cuántas noches se acumulen. Es más, unas pocas semanas acumulando menos de 6 horas o 7 de sueño ya pueden aumentar la resistencia a la insulina de forma medible. Por ejemplo, si te despiertas a las 3 de la madrugada y no vuelves a dormirte, tu cortisol, que debería aumentar por la mañana, sube antes de tiempo. Y esta hormona le da al hígado la orden de fabricar azúcar. El resultado es que tienes glucosa alta en ayunas sin haber cenado mucho. Entonces, apagar las pantallas 1 hora antes de acostarte y mantener un horario fijo de sueño suena a consejo de perogrullo, pero cuando hablamos de grasa corporal y de azúcar, esto no es un tema menor. De modo que 3 comidas con alimentos reales, movimiento diario, que no tiene que ser extremo, y sueño suficiente. Esos 3 ejes actúan sobre la insulina, la leptina y la inflamación a la vez. Pero hay un saboteador que puede anular todo este trabajo. Si alguna vez has leído la palabra light en una etiqueta y has asumido que era la opción más inteligente, prueba a darle la vuelta al envase y lee la lista de ingredientes. Y es que cuando la industria le quita la grasa a un producto, el sabor se va con ella. Y un producto que no sabe a nada no se vende. ¿Y cuál es la solución más barata? Añadir azúcar, harinas refinadas, maltodextrina u otros hidratos de absorción rápida para devolver el sabor. El resultado es un producto con menos grasa en la etiqueta frontal, pero con más capacidad de disparar tu insulina que la versión original. Esto es, menos calorías en la etiqueta, pero más insulina en tu sangre. Y justamente por eso, esto es un negocio enorme. El mercado global de productos bajos en grasa mueve 60.000 millones de dólares al año. Y aquí no se vende salud, se vende la percepción de salud. Porque lo que nos importa en la etiqueta no es lo que le quitaron, sino lo que le pusieron para sustituirlo. El zumo de naranja envasado es otro ejemplo. Una pieza de naranja entera tiene su fibra, que ralentiza la absorción de la fructosa y modera la respuesta de la insulina. Pero un vaso de zumo concentra la fructosa de 3 o 4 naranjas sin fibra ninguna. Esa fructosa llega al hígado de golpe, por el mismo mecanismo que ya hemos visto. Entonces, como te imaginarás, el hígado no distingue entre la fructosa de un refresco y la de un zumo de naranja, por natural que sea. ¿Y cuál es la alternativa? Comer cosas reales. Un aguacate tiene grasa, mucha, pero esa grasa no dispara la insulina. Al contrario, frena la absorción de los hidratos que lo acompañan. Un puñado de nueces tiene calorías, sí, pero esas calorías vienen con omega 3 que ayuda a frenar la inflamación. Una legumbre tiene hidratos, pero también fibra y proteína que amortiguan el pico de glucosa. Puedes hacer un experimento esta semana. Abre 3 productos de tu nevera que digan light, o bajo en grasa, o 0%, y lee los ingredientes. Si encuentras azúcar, jarabe de glucosa, maltodextrina o almidón modificado entre los 5 primeros, ese producto no te está ayudando a bajar la insulina ni el peso, todo lo contrario. La comida real no necesita que le quiten nada ni que le pongan nada. Viene con su propia fibra, su propia grasa y su propio freno. Y eso es lo que realmente regula tus hormonas sin que tengas que contar calorías ni leer etiquetas con lupa. En definitiva, tu cuerpo no acumula grasa solo porque comes demasiado. En la mayoría de los casos, las señales hormonales que dicen suelta la reserva están bloqueadas y son las que realmente deciden si subes de peso o bajas. Aquí hablamos de insulina alta que cierra la puerta de la glucosa, leptina que no llega al cerebro o inflamación que atasca ambos receptores. Y sobre todo, hábitos que parecen sanos pero mantienen el circuito atascado. Y esto solo se desatasca espaciando las comidas, moviendo el cuerpo cada día, durmiendo lo suficiente y eligiendo alimentos que no disparen la insulina cada 2 horas. Aunque no te lo creas, tu cuerpo sabe quemar grasa, solo necesita que le des las condiciones. Y si quieres entender por qué tu glucosa amanece alta aunque no hayas cenado casi, puede interesarte mi vídeo sobre la fábrica de azúcar que tu cuerpo mantiene encendida las 24 horas. Y lo mejor, cómo empezar a apagarla hoy. Te lo dejo justo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora en ese vídeo. Cuídate mucho.